Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a enfocarnos en los maestros, los guías de la oración. Todos necesitamos maestros, guías. En nuestro sumo maestro, si quieren, es Cristo que nos ha enseñado a orar. Pero también hay muchos que han seguido los pasos de Cristo y nos han enseñado cómo orar para estar siempre en presencia de Dios. La oración es la fuente de nuestra vida, es la fuente de un corazón renovado por el Espíritu Santo que nos recuerda, la oración nos recuerda que Dios está con nosotros, que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Por eso es muy importante la oración. Sin embargo, nosotros débiles nos olvidamos de Dios. No tenemos buena memoria o tenemos memoria selectiva. Queremos escoger esto, el otro, y, por ejemplo, recordarme de esto, del otro, pero no de Dios. Por eso la oración que mana de un corazón renovado por el Espíritu Santo nos recuerda de la importancia de estar con Dios, en comunión con Dios. Por eso los padres de la iglesia, muchos guías espirituales, muchos directores espirituales siempre han enseñado que es muy importante, es necesario tener un ritmo en la oración. No podemos decir, yo voy a orar, rezar en general, si no tengo momentos específicos, precisos, a diario de la oración. Por eso necesitamos, queridos hermanos y hermanas, ser disciplinados en la oración, empezando con pocos momentos, con pocos instantes, y así estar en presencia de Dios y aumentar los momentos, los minutos, las horas de la oración. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante de tener un momento todos los días. Puede ser un segundo, 2 segundos, un minuto, cualquier tiempo que ustedes puedan y quieran, pero por lo menos tenerlo y ser perseverantes en hacerlo. Por eso se llama los ritmos de la oración. Puede ser en la mañana, puede ser antes de ir a trabajar o después de regresar a la casa. Cuando yo vuelvo a la casa, quiero estar en presencia de Dios. Tengo mi rincón de oración allí, tengo mi Biblia, entonces ya sé dónde ir, cómo organizarme, cómo ser disciplinado. Decir una oración antes de comer, después de haber comido, rezar juntos el rosario, de rezar juntos todo lo que ustedes han aprendido en la iglesia o de su familia. Entonces, siempre tener un momento. Puede ser la liturgia de las horas o puede ser cualquier cosa que ustedes han aprendido. O también puede ser lo que es lo más importante en la vida de la iglesia, la Eucaristía. La Eucaristía donde nosotros estamos en presencia de Dios vivo que nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida y después de nuestra muerte, vida eterna. Por eso, queridos amigos y amigas, en el Señor es muy importante todos los momentos de la vida, todas las fiestas litúrgicas, todo lo que se organiza en la iglesia, es importante para tener un ritmo de oración. Y van a ver qué gusto le va a dar cuando han aprendido a orar a diario.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida religiosa y espiritual necesitamos o tenemos muchos testigos que llamamos santos. Santos, ¿por qué? Porque han dado testimonio con su vida de su relación íntima con Dios. Se han transformado en seres espirituales porque vivían con el Espíritu Santo y así crecieron en su relación con Dios. Esos santos han transmitido por medio, por ejemplo, de sus escritos, de su forma de ser, muchas cosas para aprender de ellos cómo rezar. Tenían una vida muy disciplinada con respecto a la oración. Por eso, queridos hermanos y hermanas, los santos siempre interceden por todos nosotros. Y todos tenemos nuestros santos preferidos en el cielo, que están siempre acompañándonos en nuestro camino de santidad. He escuchado mucha gente hablar de ser espirituales, de no ser religiosos, pero a veces no entienden o no entendemos lo que es espiritual. Cuando uno dice yo soy espiritual, tiene que entender que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, espiritual significa espíritu, que tengo un espíritu dentro de mí. Claro que no es el espíritu maligno, Satanás, sino es el espíritu de Dios. Por eso cuando uno dice, tienes una vida espiritual, significa tienes al Espíritu Santo contigo en tu corazón, en tu alma, es como tu guía, tu memoria. Por eso a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Necesitamos resucitar nuestra memoria para que recuerde que Dios es lo más importante en nuestra vida. Y la oración es el método de estar conectados con Dios. En su primera carta, San Pedro escribió dos cartas muy importantes para nuestra reflexión y para nuestra meditación. En su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice: echen todas sus ansiedades, preocupaciones en el Señor, porque el Señor, Él se preocupa por ti, porque el Señor te cuida. El Señor está contigo. Entonces, esas palabras de San Pedro que me dice de echar todas mis ansiedades, mis preocupaciones, ¿por qué? Porque Él de verdad quiere que yo sea salvado. Dios quiere que yo esté conectado con Él, la fuente de mi vida. Por eso dice, atención, ¿dónde echar tus ansiedades? Si la echas en Dios, Dios te quiere y te va a cuidar y te ha siempre cuidado. Hay diversas espiritualidades en la iglesia. Como lo sabemos, a lo largo de la historia de la iglesia hemos tenido muchas espiritualidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya vemos que esta vida espiritual de Elías se transmite a su discípulo Eliseo. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y quiero que lean todo el capítulo. Pero Elías transmite a su discípulo su vida espiritual, su espíritu, a su hermano, a su discípulo Eliseo. También Juan Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 17. Entonces hay muchas espiritualidades. Cualquier espiritualidad, si es aprobada por la iglesia, por el magisterio de la iglesia, son buenos caminos para nuestra santidad. Puede ser, por ejemplo, la espiritualidad carmelita, puede ser la de los jesuitas, la ignaciana, puede ser la de los dominicos. Cualquier espiritualidad es buena si me guía a estar más cerca de Dios. Pero, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar que la familia cristiana es el núcleo más importante de nuestra formación en la oración.
Por eso la familia cristiana es la iglesia doméstica. Los padres, la mamá, el papá, son los educadores primarios de sus hijos. Ellos son los responsables de la educación en la fe de sus hijos. Por eso es muy importante de recordar que la iglesia llama a la familia iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque son parte muy importante del pueblo de Dios. Entonces, esta iglesia doméstica tiene que aprender a rezar juntos, individualmente o como familia. Papás, mamás, por favor, tienen que tener un momento de oración todos los días para que sus hijos aprendan a orar, aprendan a estar conectados con Dios, a estar en presencia de Dios, a tener el temor de Dios, y así serán hijos y hijas de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la sabiduría empieza con el temor de Dios, como nosotros sabemos del libro de los Proverbios, capítulo 9. Entonces, si quieren que sus hijos sean temerosos de Dios, tengan a Dios en su vida, tienen que enseñarles a rezar desde niños. Y así pueden crecer en su espiritualidad, en su vida espiritual, que es el Espíritu Santo quedándose con nosotros, demorando en nosotros. Y entonces esta es la vida espiritual auténtica. Hay muchos ministros ordenados. Los ministros ordenados son maestros de oración, como la familia es maestra de oración. Los ministros ordenados son guías porque guían a su pueblo a las fuentes vivas de la oración, mediante la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal. Por ejemplo, las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y del amor. ¿De dónde viene? ¿Cómo aprendimos eso? Por nuestros guías, por nuestros directores espirituales. Esos son los ministros ordenados, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Todos esos ministros ordenados son guías, son maestros de oración. Tú no puedes transmitir algo que no tienes. Si no tienes constancia y perseverancia en la oración, ¿qué vas a enseñar a tus hijos, a tus amigos, a tu vecindario, a tu alrededor? No vas a enseñar nada. Entonces, no puedes dar algo que tú no tienes. Por eso, los ministros también tienen esta vocación. Otros maestros también de oración son religiosos consagrados que han consagrado su vida a la oración. Desde por ejemplo, el desierto de Egipto, muchos religiosos, religiosas han ido al desierto, por ejemplo, en Egipto, donde han aprendido a rezar. Muchos eremitas, monjes, monjas han dedicado todo su tiempo, toda su vida a la oración, a la contemplación, a la meditación, y así pasaron toda su vida orando. Por eso se transformaron en maestros de oración. Si te gusta, por ejemplo, Santo Domingo, pues a aprender de Santo Domingo cómo rezar. Si te gusta Ignacio de Loyola, aprende de él cómo rezar. Si te gusta este padre del desierto de Egipto, aprende de él. Pues hay muchas formas de oración. Por eso la iglesia nos propone maestros de la oración. La catequesis es muy importante en la familia, en la escuela, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Hay que educar a nuestros niños y jóvenes y también familias en la fe, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en los mandamientos de Dios. Y así tener un pueblo santo. Porque recuerden, toda nuestra vida tiene solamente una meta. ¿Cuál es esta meta? Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor nos recuerda de ser santos, perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Hay también muchos grupos de oración.
que ahorita en la iglesia tenemos muchos grupos de oración. Cada grupo tiene su espiritualidad, su forma de orar. Si son aprobados por la autoridad de la iglesia, entonces son grupos de oración válidos, auténticos, donde nosotros también podemos formar parte. Porque esos grupos son escuelas de oración, meditación, contemplación en la palabra de Dios, en la vida apostólica, en diferentes ministerios de la iglesia. Por eso todos los grupos de oración son buenos. Si tú formas parte de un grupo, gracias a Dios, pero hay que tomar siempre tiempo de orar juntos con tu grupo, individualmente o con tu familia, y así tener de verdad un momento de oración de calidad en presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, quiero sugerirles de tener un rincón de oración en su casa, donde pueden ir a leer la Biblia, a llorar, a presentar sus problemas, cansancios, ansiedades ante el Señor, o sus alegrías. Cualquier momento de la vida es un momento también de oración. Presenten todo, como dice San Pedro, al Señor, y Él te cuidará, porque te quiere, porque te cuida, porque es un Dios misericordioso y bueno y quiere guiarte hasta llegar a la vida eterna. Amén.